Vía Pública. Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El reconocido sacerdote Felipe Berríos fue apartado de sus funciones luego de que la Compañía de Jesús de Chile, de donde él pertenece, recibiera una denuncia por hechos de connotación sexual en contra de una mujer cuando ella era menor de edad. A través de un comunicado, la Compañía de Jesús detalló que el jueves 29 de abril, recién a fines de la semana pasada, recibió una denuncia por parte de una mujer adulta, hoy adulta, que habría sido víctima, según ella cita, del sacerdote cuando ella era menor de edad. Ante esto, los jesuitas activaron de forma inmediata el protocolo establecido por el Centro de Prevención y Abusos y Reparación, por lo que mientras se realice la investigación se suspenderá del ejercicio del sacerdocio a Felipe Berríos. En el texto señalan exactamente que se dispondrá de todos los medios que sean necesarios para que la investigación se efectúe con la mayor rigurosidad y celeridad a fin de esclarecer los hechos denunciados y las eventuales responsabilidades. Hay que recordar que hasta ahora el sacerdote ejercía en la Compañía de Jesús, además de ser escritor, columnista, fundador de ONGs como Techo, Infocap. Bueno, en marzo fue mencionado para encabezar un eventual programa nacional del trabajo en los campamentos que impulsaría el gobierno. Sin embargo, rechazó esa invitación. La denuncia canónica de la cual estamos haciendo mención fue presentada por la Fundación para la Confianza. El abogado que llevará el caso como querellante será Juan Pablo Hermosilla. Se repite también a hechos anteriores, la Fundación, el mismo abogado. Tras el comunicado de los jesuitas se conoció también una declaración del propio Felipe Berríos, en la cual expresa que recién se ha enterado de la denuncia y que manifiesta toda su disposición para esclarecer los hechos. Vamos a la mesa de conversación. Y ya está nuestro invitado hoy, nos convoca a la seguridad. Jorge Burgos ha sido subsecretario, ha sido del Ministerio del Interior, ha sido muchísimo, pero llegó a ser el ministro del Interior, pero subsecretario, que es el que está a cargo en esa época de todas estas materias de seguridad. Jorge, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Matías. Cuando te tocó a ti estar a cargo de organizar el enfrentamiento a la delincuencia y a la inseguridad, ¿tú percibes que era tan complejo como percibimos hoy la ciudadanía que está ocurriendo? No, cuando yo fui subsecretario del Interior, eso van a ser casi un cuarto de siglo, el problema existía, y venía claro, de antes incluso, pero era menor en cuanto a su accionar, en cuanto a su cantidad de delitos, ¿no es cierto? ¿Cantidad o calidad? ¿Esto es cuantitativo o también cualitativo? Porque da la impresión de que hay delitos de mayor significancia hoy también. Sí, la cantidad de delitos de mayor significancia ha aumentado. En ese momento hubo algunos hechos, me acuerdo que hubo un secuestro por unas horas de un juez en una localidad, hubo hechos complejos, pero no en esta cantidad, no con esta permanencia en el tiempo. Sin duda la situación era compleja. Hay una etapa que uno puede marcar, incluso los historiadores de este tema, los que siguen este tema, marcan el año 97 como un momento bien especial cuando hace su primer acto la CAM, que es si no mal no recuerdo, es una quema de camiones en Lumaco. Es el primer conocimiento público de la existencia de un grupo que reivindica la violencia, el delito, como accionar para determinadas causas, ¿no es cierto?, políticas. El problema era distinto, ha ido creciendo, no solo durante el mes y medio que lleva este gobierno, sino que viene de antes, pero en aumento permanente. Y esa es la complejidad, ¿cómo enfrentamos esto? Es obvio que el gobierno que llegó apostó al diálogo. Dijo, aquí vamos a cambiar lo que hemos hecho. Tú haces mención, una apuesta hasta el momento bien compleja, bien fallida. Bien fallida. Sí. Tú haces mención de lo que ocurre en la macrozona sur, porque el tema integral lo vemos en MEX, lo vemos en muchos barrios de Santiago, quizás hoy no son noticias, pero esto es bastante más cotidiano. Pero si quieres terminamos con lo de la macro, o seguimos con lo de la macrozona sur. ¿Fallido por qué?
fallido porque tú crees que no basta, dada tu experiencia, con el diálogo? No, si teóricamente pudiera llegar a bastar. Si el diálogo es tan productor, ¿no es cierto?, de una buena noticia, que incluso los grupos violentos dejan las armas para dialogar, bienvenido que fuera. Pero eso no ha ocurrido ni de cerca. Aquí vamos a entrar de nuevo a detallar lo que significó el intento de diálogo aparentemente poco trabajado de los primeros días. Recordemos que tanto la señora ministra como el señor subsecretario no han podido llegar a determinadas zonas en distintos momentos. Entonces, ánimo de dialogante de los grupos que tomaron las armas no existe. El gobierno puede insistir en eso, que duda cabe, y va a insistir probablemente porque basta escuchar las declaraciones. Este es un problema político que no se arregla solo con la represión, una serie de declaraciones de ese tipo. Pero convengamos que mientras, ojalá, el diálogo se concreta, tenemos un problema de orden público gravísimo y que va creciendo. Si no, vea lo que está pasando en las carreteras. Ya los que se toman la carretera no responden a las asociaciones gremiales, sino que se la toman por desesperación. Porque la gente entiende que está corriendo riesgo su vida. Porque los delitos desgraciadamente han cambiado. Desde la quema de los camiones, que ya era un delito complejo, hoy día ha habido casos de disparos y muertes a choferes de camiones. El primer caso de este fue ya hace algún tiempo, el camionero Juan Barrios, que murió estando durmiendo en su cabina. Alguien me puede decir, no sabían que estaba durmiendo. Puede ser, hay un dolo eventual. Pero lo cierto es que la envergadura del delito ha aumentado. Y eso tiene a la gente, con toda razón, en un estado de inseguridad y de preocupación que debe ser atendido por el gobierno. Y este es el gobierno. Me carga usar el término gobierno de turno, porque es como en las boticas, decían los antiguos, como en la farmacia. Como el gobierno elegido democráticamente, con todos sus planes que tenga, con nueva constitución, con lo que quieras tú. Paralelamente a eso, tiene que responder por el orden público. Y esa es una tarea que al gobierno le ha costado, y ojalá que la asuma bien, porque a todos nos conviene que la asuma bien. Jorge, no es uno, son muchos los críticos de cómo lo está haciendo o la política que ha tomado el gobierno en materia de seguridad en la macrozona sur. Críticos en cuanto a que no logran separar la causa, la demanda histórica sentida por muchos chilenos, muy justa en muchos de sus ámbitos sin duda, con las acciones delictuales en la misma zona, Sí, claro. que se contraponen Claro. y dicen, sepárenlas, porque Claro. mezclar las dos, para una cosa lo político, para otra cosa lo policial. ¿Tú estás de acuerdo con esa crítica? Estoy de acuerdo, y al comienzo hubo declaraciones bastante poco afortunadas, catalogar a las personas que están procesadas, formalizadas, condenadas por hechos delictuales tipificados con anterioridad en la ley común, en la ley especial, calificarlos de presos políticos es una pésima señal. Porque detrás de esa calificación uno puede entender que hay un grado de entendimiento de lo que hicieron. Después señalar otras autoridades de la zona diciendo no podemos hacer más cosas. O otra que dice vamos a querellarnos siempre y cuando el atentado sea contra personas y los otros delitos. Entonces, esa cantidad de declaraciones enredosas, raras. ¿A qué se las atribuye? Yo creo- ¿Falta conocimiento, prejuicio, complejos? Todas las anteriores. Ahora hay un problema respecto de qué hacer. Han hecho una cosa que han hecho los otros gobiernos, aumento de carabineros. Bueno, ojalá que resulte. Pero eso hay que analizarlo en un mes más, resultó o no. Y el gobierno, si no resulta, tiene que tomar la decisión respecto de que tiene que subir en un grado, a lo menos, el tipo de control. Hoy día, como psicológicamente hay un problema con la declaración de estado de excepción en calidad de emergencia, están analizando una cosa que han llamado como una especie de estado de excepción más liviano, Sí, no me acuerdo sí, exactamente el nombre, sí. para no acudir al tema de la infraestructura crítica que huele al gobierno anterior. Pero mire, sabe, como ciudadanos, hagan algo, porque esto es un desastre para Chile, para el gobierno, y hace muy compleja la vida de las personas que transitan, que viven allí. Y eso creo que es fundamental, Ahora, el ponerle atajo. Sí, el presidente el domingo aquí mismo dijo que los estados de excepción son eso, estados de excepción. Y que trata, y suena muy razonable, trata de buscar otras vías de solución antes de poner este estado de excepción que tendría que a lo mejor eternizarse los 4 años. Bueno, está bien, el presidente yo le concedo ese punto. La excepcionalidad, como indica su nombre, es para situaciones no normales. Claro.
¿Pero alguien cree que estamos viviendo una situación normal en la macrozona? ¿Alguien puede creer que es normal que se quemen camiones, que se interrumpan las vías, que los choferes resulten con heridas o con muerte? Eso no es normal. Eso no lo podemos naturalizar. Y obviamente frente a la normalidad, en el efecto orden público, seguridad, el gobierno no puede desechar. Si ahora van a hacer una especie de estado de excepción, mandar un proyecto de ley más tenue, bueno, pues que lo hagan. Pero que le den atribuciones. Si la decisión es poner, yo lo que leí hoy día en la prensa, este propio canal, es poner a las Fuerzas Armadas a controlar las carreteras en el entendido que es una infraestructura crítica, que le otorguen poderes para controlarlo. Y eso significa que tienen que estar autorizadas para hacer uso racional de la fuerza. Vamos al tema Racional, sí. no proporcional, No. cuidado. Racional de la fuerza. Vamos a lo más urbano, porque esta semana tuvimos esta noticia terrible por el ataque con bala a una periodista joven, una chica que estaba reporteando en el contexto del 1 de mayo. Bueno, las imágenes son horrorosas, no sé si las viste. Sí, las vi. No son recomendables porque son muy crudas, un balazo en su rostro. Está debatiéndose probablemente entre la vida y la muerte, ha estado muy crítico. Pero yendo un poco más allá del caso humano, aquí son bandas dueñas de territorios, aquí a cuadras de La Moneda. Bandas que venden servicios de seguridad a comerciantes ilegales. Supuestas protecciones. Se está evaluando la posibilidad de que haya cierta connivencia, uso el término que usó el presidente de la República, cierta connivencia eventualmente con algunos policías. O sea, una cosa muy confusa, muy dura. Mafias a cargo de barrios en Santiago al lado de La Moneda. Claro, y un mafioso que es capaz de disparar a las personas, a lo mejor no directamente a matar a una determinada persona, pero sí no pudiendo menos que prever que si se dispara así puede matar a una persona o herirla de gravedad, como ocurre en el caso de esta chiquilla que se debate entre la vida y la muerte. Yo creo que ahí también tenemos un problema que sería muy injusto entregárselo a este gobierno, pero un problema gravísimo de cómo ganan espacio bandas organizadas, primero para proteger un comercio ilegal y después esa protección termina en este tipo de cosas. Jorge, pero dada tu experiencia, ¿por qué ganan espacio? Muchos críticos de este gobierno y del anterior dicen porque las señales no son lo suficientemente rigurosas en el cumplimiento del orden público y del Estado de Derecho. ¿Venimos siendo laxos en la exigencia del cumplimiento de la ley en esta materia? Yo creo que se ha producido una laxitud y que en general, frente a una maniobra compleja de despejar a quien está ocupando calles y espacios de todo en comercio ilegal de parte de la policía, la primera reacción es casi de protección a los que se despejan. Eso yo creo que es súper complicado, así no se puede funcionar. Es cierto que las policías, es cierto y absoluto, tienen que actuar conforme a criterios y protocolos de respeto a los derechos humanos. Pero ahí a pasarse que prácticamente no se puede hacer nada para controlar el orden público, creo que es complicadísimo. Está produciendo una situación en que hace muy difícil el accionar policial y eso creo que hay que revertirlo. Y además, si tú le agregas que durante tanto tiempo hubo tanta conmiseración con la violencia, tanto entendimiento a decir, bueno, hay que buscar las causas de por qué se saqueó y por qué se incendió buena parte de algunos lugares o barrios de nuestra capital. Yo creo que ese conjunto de cosas nos acerca a veces a un país, a una ciudad, en donde la ley cuesta que impere, y eso es complejo. Insisto, da lo mismo el tipo de gobierno y el tipo de constitución que tengamos. Sin eso los países no funcionan. Y por último voy a apelar a tu trayectoria política, más que en las materias de seguridad puntuales. Si cabe la posibilidad hoy día, efectivamente, con los votos sobre la mano que tuvo este presidente, este ministro, los ministros que hoy día están a cargo del gobierno, cómo votaron en la Cámara algunos proyectos, podrían apuntarlos con el dedo, como lo hacen muchos. Sí. Podrían sacarlos al pizarrón, dicen otros. Pero ¿acaso no es este un momento de un pacto político? Porque los víctimas ya no es el gobierno del presidente Piñera, es el presidente Boric. Ya no funan solo al presidente Piñera, funan al presidente Boric. Ya no dicen Piñera asesino. Hoy día fuera de la posta central, cuando el presidente Boric fue a ver a esta chica herida, le gritaron asesino. Entonces, ¿hay posibilidad, según tu experiencia política, de un gran pacto de más seguridad, de más razonabilidad? Debiera haberlo.
porque es urgente. ¿Pero hay agua en esa piscina o no? Yo creo que debiera haber agua, porque, efectivamente, buena parte de los funcionarios más altos del gobierno, incluido el señor presidente de la República, en estas materias tienen una historia media compleja, a la hora de votar proyectos de leyes, a la hora de ser relativamente aceptadores de ciertos tipos de cosas, de desobediencia civil, de por qué producían estas cosas. Nunca se me va a olvidar una diputada, no me acuerdo de qué partido, era un partido de actual oficialista, que a propósito de unos hechos que ocurrieron en Panguipulli, y Panguipulli hizo una declaración: ahora entenderán por qué salimos a quemar todo. ¿Ah? Una diputada de la República. Entonces, esa historia reciente nos ayuda mucho. Pero a mí me parece positivo que el señor presidente y su propia ministra del Interior habían cambiado el discurso y hoy día apelen a la necesidad. Eso creo que es muy bueno. No importa que hayan tenido otra opinión. Pues exacto. ¿Ah? Y a mí me interesa... Por eso hay una cierta mezquindad política donde no permiten una eventual evolución. No, hay que aceptarla porque yo creo que es honesta y porque, bueno, están en el lado del mostrador donde no cabe otra actitud. Imagínate que tuviera un presidente que empezara a hacer evaluaciones de aceptación de los hechos que ocurrieron. Eso, afortunadamente, no es así. La oposición tiene un rol ahí de apañar a un presidente que tiene que evolucionar en sus propias opiniones, ¿o no? Pero de todas maneras, porque si, por ejemplo, si van a mandar un proyecto de ley que evite la declaración del estado de excepción que conocemos, pero va a ser un estado de excepción más liviano, como lo quieran llamar, yo creo que debería haber un acuerdo político rápido. Tú sabes que en esa materia el presidente Piñera mandó un proyecto de infraestructura crítica. Si no me equivoco, fue apoyado en el Senado por bancadas de oposición y de gobierno en ese momento. Y la Cámara de Diputados se rechazó. Lleva un año esperando que lo resuelva una comisión mixta. Un año. Jorge Burgos, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, a usted, gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Chile es más que una ciudad y estar donde quieras es posible. Hoy los horizontes se expanden para todos y nuestra red no para de crecer. Ahora también en 5G para darte más y una mejor conexión. WOM, nadie te da más. En el curso de esta noche, a las 7 y tanto de la tarde, se conoció un comunicado de la Compañía de Jesús, jesuitas, como probablemente usted lo pueda conocer, informando la apertura de una investigación previa, canónica, en contra del sacerdote Felipe Berríos por hechos de connotación sexual, textualmente así dice el comunicado. Lo precede a este hecho muchas acusaciones con resultados, muchos de ellos que recordamos y que es imposible de olvidar, no solo en los jesuitas, sino en muchas otras órdenes religiosas. Se ha transformado en el último tiempo verdaderamente en una pesadilla, en un peso muerto a una iglesia que en un momento era actor principal de la sociedad chilena y hoy claramente está viviendo por momentos de muy baja confianza de la sociedad, es cosa de ver las encuestas. Vamos a tomar el contacto con Marcial Sánchez, experto en historia de la iglesia. Marcial, ¿estás por ahí? Muy buenas noches. Acá estamos, Matías. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo decía que quizás no vale la pena porque ya todos tenemos bastante conocimiento de los hechos que han acaecido los últimos 10 años de acusaciones en contra de miembros de la iglesia, pero sí quiero partir por cuando las acusaciones tocan a personas de alto perfil, de alta connotación, como es el caso de Felipe Berríos, como en su momento fue el caso de, qué sé yo, de Cristian Press, como fue el caso del mismo Renato Poblete, y en distintas órdenes religiosas. El peso y la complicación para la iglesia es mucho más aún en la validación social, ¿no? Mira, Matías, antes de partir esta conversación, yo no sé si tú, como periodista, pensaste alguna vez dar la noticia de Poblete o dar la noticia de Berríos. Eso ya... yo a Poblete déjame contestarte para ser súper directo. Yo ¿Ya? a Poblete Sí, claro. no lo conocí nunca, por lo tanto no tenía... A Felipe Berríos sí, lo he entrevistado muchas veces y lo conozco muy de cerca, quiero decirlo. Lo conozco muy de cerca y la verdad que no esperé dar una noticia como esta nunca. Quiero hacer el disclosure porque re que te conozco a Felipe Berríos
lo he reporteado, lo he conocido, he hablado con él, he estado en la chimba donde él vive, conociendo y reporteando, y claro, es muy impactante la noticia. Por eso que la pregunta que tú dices es más que atingente, porque la verdad que nosotros somos un país pequeño, somos solo 18 millones de habitantes, en donde estamos más bien concentrados en la zona centro. No son muchas las personas que en nuestra vida cotidiana tienen mayor realce en términos comunicacionales. Y en la Iglesia Católica han habido pocas personas que han tenido ese realce comunicacional, y en el último tiempo me atrevería a decir que Felipe Berríos es uno de ellos. Por lo tanto, O sea, el impacto de su obra social es innegable. Pase lo que pase con esta investigación, el aporte social, mira los techos, los campamentos, el instalar esa cultura en Chile de la urgencia por los campamentos, lo han puesto en el lugar que lo han puesto, lo que no amerite que esta investigación se tenga que hacer en idénticas condiciones como si fuese NN. Sí, Matías, lo que pasa es que, insisto, somos un país pequeño, cuesta que efectivamente, o mejor dicho, no son muchas las personas que aparecen con cierta connotación social. Felipe es uno, y yo creo que Felipe Berríos, el padre Berríos, ha estado durante los últimos 30 años muy a la esfera del conocimiento, además de un mundo, del mundo de los marginados. Entonces, obviamente que cuesta sopesar la noticia, pero vamos al asunto. Claro. Yo creo que esto es importante debido a que uno puede generar muchas obras en su vida, pero hay algo probablemente que ahí está rondando en su vida que hoy día parece que sale a la luz de una víctima que habría sido además apoyada, Matías, por la Fundación para la Confianza. Por lo tanto, es una mujer y que habría sido apoyada probablemente, es decir, por la Fundación para la Confianza, por lo tanto, y ahí porque esto es bueno colocarlo en el contexto para que la gente lo entienda. La Fundación para la Confianza es una fundación seria, entonces... tiene un track record bastante impecable, según lo conocemos. A eso voy, Matías. Entonces, obviamente que acompañaron a la víctima, lo cual me parece a mí muy bien, porque hay que acompañar a una víctima para hacer una denuncia, y esa denuncia llega a finales del mes pasado al mundo jesuita, a la orden de los jesuitas, y ellos obviamente que toman esto, para que la gente sepa, se toman esto, se estudia efectivamente si puede haber una investigación, que sea posible llevarse adelante una investigación, y llegan a acuerdo de que sí. Ahora, por lo tanto, y es lo que hace el provincial hoy día, dando cuenta de que va a comenzar una investigación, y coloca la abogada Santibáñez para que una laica, para que se haga cargo de esta investigación. Hay un antecedente por lo tanto, hay una víctima. De acuerdo, perdona, hay una víctima. Al haber una víctima, obviamente hay una persona ya que dice que fue abusada cuando fue menor de edad. Y además hay una fundación que la está respaldando, una fundación seria. Por lo tanto, obviamente, ante eso, yo en lo personal, al margen, efectivamente, de quién es Felipe Berríos y la obra de Felipe Berríos, que nadie la puede poner en duda, yo sinceramente asumo lo que está haciendo hoy día la Compañía de Jesús, que lo toma como verosímil y empieza la investigación. No, ¿de acuerdo? si Porque si no, perfectamente podrían haber hecho. Ah, no, es que eso tiene un valor, el que sea Felipe Berríos y su significancia social, y que se demore en rigor un día hábil, porque eso es. El viernes fue conocida la denuncia, según el comunicado, 29 de abril. Fui a revisar el calendario porque me parecía que podía estar equivocado. Viernes, recién pasado, estamos a martes. O sea, pasó el día hábil completo lunes solamente, y ya estamos en conocimiento. En esto, en las instituciones y los procesos, hemos aprendido como sociedad en que esta cuestión no se puede tapar, sea quien sea, que hay que investigar, y que hay que investigar con una celeridad tal que si se denuncia el viernes, el martes ya se suspende a la persona acusada de su ejercicio, y además se le informa públicamente a la sociedad que se empieza una investigación. Ahí hay una mitad del vaso lleno, se puede decir, ¿no? De que se ha aprendido, de que no se han tapado las cosas como tantos años se taparon en la iglesia, en las instituciones públicas, en, qué sé yo, en empresas y en tantas partes, ¿no? La gente ya no tapa las cosas.
¿de Claro, acuerdo? es En una buena Chile, cosa eso. Chile está muy abierto. Ustedes, los periodistas, han hecho un trabajo importante en eso, y también desde la academia hemos hecho un trabajo importante en el ámbito que corresponde. A mí me corresponde a este ámbito, pero está el ámbito ecológico, el ámbito político, en fin. Y estamos trabajando todos por un Chile mejor. Y obviamente dentro del Chile mejor no pueden haber niños vulnerados, ni tampoco personas adultas hoy día que fueron vulneradas en un momento con una institución que tenía una credibilidad importante en la historia de Chile. Y esa credibilidad se ha ido al tacho a la basura, ¿de acuerdo? En el poco tiempo y al poco andar. Desde el 2004 en adelante se han sucedido muchos casos, hay muchas personas, Matías, que todavía siguen golpeando las puertas de las iglesias, sean órdenes, congregaciones u obispados, para pedir efectivamente ser escuchadas, y se han creado protocolos para tal efecto, pero no todas han podido ser escuchadas y muchas están esperando reparación. Diría la mayoría está esperando una reparación, o a lo menos una verdad que todavía no aparece. Entonces los jesuitas, ¿qué han hecho? En este caso yo creo que han hecho lo que tienen que hacer. Después del caso Poblete, obviamente que el mundo jesuita quedó muy golpeado y sigue muy golpeado. Tengo entendido que son como 17 los jesuitas que han sido investigados en Chile. Por lo tanto, ese mundo, el mundo jesuita, sabe que efectivamente tiene que actuar con la celeridad y no importa quién sea, y lo está demostrando. Hoy es Felipe Berríos, ¿de acuerdo? El que va a tener que, de alguna forma, él también entregar los antecedentes que correspondan para poder llegar a una verdad. Y esa verdad es la que se va a colocar sobre la mesa. Pero, Sí. insisto, Matías, aquí es súper importante lo que te voy a plantear. Hay una víctima, y en lo personal, en estos casos, siempre hay que colocarse en el lugar de la víctima por un tema bien puntual. Nadie está dispuesto a ser víctima de un sacerdote y aparecer en la prensa. ¿Sí? Esta cuestión es súper importante. Y lo otro, cuando además tienes un aparato atrás, que es una fundación, como la Fundación para la Confianza, que, como tú muy bien lo dijiste hasta ahora, han hecho un trabajo muy serio. Por lo tanto, yo creo que acá Felipe Berríos ha sacado un comunicado diciendo que él también Sí. quiere celeridad sobre el asunto. Me parece muy bien, de acuerdo, él habla muy bien de él. Por lo tanto, él tendrá que dar cuenta efectivamente de lo que él sabe de la situación que sucedió, si es que sucedió, y eso obviamente lo veremos en el tiempo corto, espero que sea muy corto. Ese es el Matías, punto. Matías, tienes razón. La iglesia ha aprendido mucho. No, la iglesia chilena aprendió muy poco, Matías. O si no, nos seguiríamos apareciendo los casos a goteras. Lo que se han generado son algunos protocolos en algunas órdenes o congregaciones, pero hoy día hay muchos casos todavía O sea, que perdón, están ahí. Marcial, esto que te narraba yo con fechas objetivas, que la denuncia se conoció el 29, o sea, el viernes recién pasado, y hoy día martes ya la conocemos todos, estamos hablando de esto, aunque sea una persona de alta connotación pública. Esta lógica que parece ser hasta aquí una buena cosa en búsqueda de la verdad y de la dignidad de la persona que es víctima hoy o que denuncia, ¿no es la norma en la iglesia? ¿Esta es una excepción, a tu juicio? Es una muy buena pregunta la tuya. Mira, sinceramente creo que es una excepción, y te voy a explicar por qué. La norma sería que efectivamente tuviésemos muchos casos que hoy día están en la justicia que ya estuvieran solucionados. La norma sería que efectivamente tuviéramos la transparencia a tal punto que las órdenes y las congregaciones nos dijeran efectivamente cuántos sacerdotes han sido acusados. La norma sería que las víctimas tuviesen las reparaciones y no siguiésemos observando víctimas tocando puertas y también hablando en diferentes medios de comunicación, planteando su dolor y revictimizándose. Eso es tremendo. Yo creo que acá estamos frente a una situación bien compleja, porque es un sacerdote, de acuerdo, creíble. Es de los sacerdotes creíbles en los últimos años. Es un sacerdote que además levantó la voz en el tema de los abusos, básicamente con el caso Poblete. Es un sacerdote además que para muchos era la imagen, de acuerdo, de lo que había que hacerse, porque te ibas a trabajar con el mundo más vulnerado de la sociedad. Por lo tanto, cuando le toca a ese sacerdote y aparece una víctima que dice que fue abusada por ese sacerdote, en términos de connotación sexual, y además es una mujer, uno obviamente que aquí
espera y dice, chuta, ¿qué está pasando? Está pasando lo que estamos conversando, Matías. Es una situación de un sacerdote en específico. Ahora, esto si hubiese salido por otro lado, la congregación, imagínate cómo habría quedado. ¿De acuerdo? Tenía que salir y hicieron lo que tenían que hacer. Yo creo que el provincial tomó las cartas en el asunto y hizo lo que tenía que hacer, ¿de acuerdo? Que era primero sacarlo, ¿de acuerdo?, de la esfera pública como sacerdote. Pero pese a que y estamos, empezar una investigación. Marcial, pese a que estamos en un proceso esto es una investigación previa. O sea, lo que se está determinando en este periodo procesal es investigando si es que amerita, por ejemplo, sacarlo a tu juicio es lo correcto, hablar de víctimas todavía es correcto, porque lo que se está en la investigación, si esto se supo hace 2 días. Por eso, en el uso de las palabras, porque o sea, la víctima requiere todo el respaldo, todo el respeto del mundo, el denunciante o la denunciante, y también la presunción de inocencia. ¿Cómo juega en instituciones de este tipo de alta connotación ese equilibrio tan complejo que hay que tener? Sí, es un equilibrio complejo, pero esta persona, ¿de acuerdo?, que da cuenta de su dolor y se acerca, obviamente, a una institución que la acoge y tengo entendido que trabaja con ella. ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es la persona denunciante? No sé. No sé quién es la persona. No conozco la víctima. Perfecto. Y cuando esa persona obviamente da cuenta de su situación, es acogida, ¿de acuerdo?, y posteriormente es presentado el caso a una institución. Y aquí viene el punto, Matías. A ti te pueden presentar un caso y tú puedes decir perfectamente, mira, sabes que esto no es verosímil, yo creo que esto no es para que sea investigado. Y puede haber una conversación, ¿de acuerdo? Pero habitualmente, cuando ya parten las investigaciones, es porque es posible de investigar. Y ya hay se puede encontrar una hebra de verdad. Eso pasó con el padre, con el ex sacerdote Prej, ¿de acuerdo? Que al principio era muy complejo entender que él, ¿de acuerdo?, un defensor de los derechos humanos, y hay sectores de derechos humanos que lo defienden hasta el día de hoy, ¿de acuerdo? Y que fueron ayudados por él en la época de la dictadura militar. Acá estamos frente a un hecho en el cual también a mucha gente le cuesta entenderlo. Ahora, obviamente que él tiene todo el derecho de plantear lo que él considere plantear, pero también nosotros como veedores de la situación, como observadores de la situación, estamos observando que hay una denuncia, que hay una víctima. Mira, en el caso Poblete aparece una víctima, que era una mujer, ¿de acuerdo?, una teóloga, ¿de acuerdo?, que trabajó en la Universidad Católica, una persona que al principio, cuando ella planteó esto con un miedo tremendo, porque fue así, con un miedo tremendo, obviamente muy poco creíble, no le creía, ¿de acuerdo? Pero obviamente al avanzar, los jesuitas hicieron algo muy inteligente, colocaron un mail, y en ese mail llegaron muchos más casos que el de ella, con la misma persona. En este caso también hay un mail. ¿En este Entonces, caso ¿por qué, qué perdón? se coloca el mail? También hay un mail en donde si hay alguna situación que usted quiera que usted te conoce, en fin, y abres una puerta, ¿de acuerdo?, para gente que efectivamente pueda comentar o pueda aportar dar cuenta antecedentes. de Porque lo que se aportar está antecedentes haciendo... ante este caso u otro caso, del cual obviamente se está abriendo una situación. Claro, que no porque conoce. el punto es que delimitar con mucha finura si estamos hablando de una denuncia ya concreta o una investigación previa, como leí yo, por eso que tú eres el experto, que se está investigando justamente la verosimilitud de la denuncia, o la denuncia ya es una denuncia concreta que ya esa primera parte ya la pasó. No, ¿Tú crees que los jesuitas al actuar como actuaron ya le dan verosimilitud o están haciéndolo justamente en este periodo previo? No, mira, lo que están haciendo los jesuitas, reciben la denuncia, ¿de acuerdo? Y tienen que investigar sobre la denuncia en la medida que ellos consideran que efectivamente puede ser verdad, digamos las cosas como son,
puede ser verdad. Pero en 2 días, ¿cómo Eh, pueden haber llegado a la convicción de que puede ser verdad más que el respeto a la denunciante? Sabemos, Matías, habitualmente cuando se presenta una denuncia, esa denuncia puede estar por escrito. Y en esa denuncia hay situaciones, ¿de acuerdo? No es una cosa que tú vayas y digas, mire, me sucedió tal cosa, ¿de acuerdo? Lo que hay acá muchas veces, ¿de acuerdo? Es un escrito en donde la persona relata la situación y es una situación que tiene realidades, tiene situaciones, tiene contextos históricos en los momentos que sucedió frente a la persona. Por lo tanto, esos antecedentes tú los puedes leer perfectamente en un día, ¿ya? Y puedes tomar decisiones. ¿Cuánto Y si esperarías? tú consideras que si tú consideras que eso es grave, obviamente que parte de la Ah, investigación. no, que Y es eso es grave, lo es que está grave. haciendo, Cualquier denuncia es claro, grave. y eso es lo que está haciendo hoy día, perdona, los jesuitas. Ahora, tengo entendido, y eso habría que preguntárselo a la fundación, que la fundación va a colocar un juicio canónico, ¿de acuerdo?, ante el arzobispado de Santiago, frente a esta misma situación. Por lo tanto, se sigue avanzando en esto, ¿de acuerdo? Y si lo van a hacer, y si ya lo plantearon, es porque efectivamente ellos consideran que es veraz. Mm. ¿Cuánto tiempo podríamos esperar para conocer ya más detalles según la historia de los casos anteriores? ¿O es difícil establecer eso? Es difícil establecerlo, pero mira, A han todos les habido conviene casos que que esto son sea muy demoradores. rápido, muy Mira, transparente y muy rápido. a ver, la pregunta es a quién le conviene que esto sea rápido. Yo creo que hoy día la Iglesia Católica, este caso en particular para la Iglesia Católica, es un caso que va a desmoronar más la credibilidad, como tú muy bien lo dices al inicio, y además va a provocar hay un desgano también del mundo católico con respecto a estos casos. Es decir, yo hoy día recibí un llamado telefónico antes de tener esta entrevista de una persona que lo conoce muy bien y me dijo, mira, si esto es así, yo cierro la puerta por fuera. Es decir, hay gente, la cierro por fuera porque ya en quién creo. Y yo le dije, le respondí a mi amigo, le dije, mira, ve a tus hijos, de acuerdo, abrázalos y mira hacia arriba, hombre, eres un hombre creyente. Es decir, el mundo creyente esto le golpea y le golpea fuerte. Por eso que obviamente para el mundo creyente, para el mundo católico, esto tiene que salir lo más rápido posible. Ay, Y no para que se para la olvide, persona aquí que hay denuncia personas, también, pues o sea, aquí hay un interés común de todos que sea, insisto, muy transparente, de una gestión muy rápida para que se establezca la verdad. Y si hay sí, ¿sabes lo que pasa, responsables, los Matías? responsables, y si no, la inocencia, pero esta duda es la que mata a cualquier institución. Matías, el caso Maristas, 4 años, 5 años, ¿de acuerdo? El caso, hay casos que han durado 10 años, ¿de acuerdo? Y no han salido. Y la gente sigue revictimizándose. Piensa solamente que estos casos estuvieron tomados por el fiscal Arias en su momento, en su conjunto, porque esa era la primera visión que tenían de tomarlo todo en su conjunto. Pero después fueron, el fiscal Arias, ¿de acuerdo? Dejó de tener estos casos por circunstancias ya conocidas y fueron disgregados en diferentes fiscalías. Tú sabes que han tenido que llamar a las víctimas y las víctimas han tenido que nuevamente reportar ante los fiscales en la medida que se les requería y reproducir nuevamente, revictimizarse nuevamente. Es una situación muy dolorosa. Por lo tanto, eso lo hemos vivido. Entonces, que pase un caso como este y queramos salir rápido, claro, yo espero por la víctima, ¿de acuerdo? Que esto efectivamente salga rápido, pero también yo espero por muchos más. Mira, hoy día hay muchas personas, Matías, muchas personas que lamentablemente no han podido ser visibilizados a la luz del dolor que han tenido dentro de las aberraciones que cometieron algunos sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Ahora, estamos absolutamente claros, Matías, que no son todos ni todas. Y estamos absolutamente claros que la historia de la Iglesia es riquísima en el aporte que han dado a la nación. Pero también estamos muy claros, de acuerdo, que han habido personajes que lamentablemente han ido enlutando y han ido desacreditando esta institución y no han sido capaces. Y creo sinceramente que la misma Conferencia Episcopal, algunos de sus miembros, no han sido capaces de hacer frente en forma adecuada. Y con eso, ¿por qué me hago cargo de eso? ¿En qué sentido? Yo creo que ya
estamos a puertas, como tú muy bien lo dices, que las víctimas nos sigan esperando. Entonces, y que los casos se conozcan. Por lo tanto, yo creo que ya estamos a puertas de que se dé un paso en cuanto a una investigación un poco más profunda, como se ha hecho en Francia, en Australia, en Estados Unidos y en otros países en donde el Estado ha tenido, en algunas ocasiones ha sido el Estado el que ha tomado el mando de esto para poder investigar adecuadamente una situación como esta, en una institución además que tiene muchos colegios y tiene mucha connotación de formación, o en otros casos ha sido la propia conferencia episcopal la que ha sido capaz de poder avanzar en estos procesos. Marcial Sánchez, muchísimas gracias por esta conversación, como siempre. No, muchas gracias, Que Matías, estés a muy bien. Hasta la ustedes próxima. por invitarme. Tú también, cuídate. Chao. Hacemos una pausa y volvemos. Chao. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátenos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de noticias y vemos los contenidos destacados en este momento. Ahí está. Comisión de Hacienda aprueba proyecto de reajuste de ingreso mínimo con subsidio a las pymes. Conozca los detalles, los plazos de las ayudas en 24horas.cl. Vamos con el tiempo. Veamos qué temperatura hay en este momento en la región metropolitana. El termómetro indica que hay 10 grados, el cielo está despejado. Para mañana y pasado debiera ocurrir lo siguiente, mire. Mañana miércoles nublado con una máxima de 25 grados, en tanto el jueves estará despejado, pero la mayor temperatura deberá estar en torno a los 18 grados. Revisamos otras dos regiones de nuestro país. Ovalle, en la región de Coquimbo, estará despejado y tendrá como máxima temperatura 24 grados, en tanto en Los Ángeles, en la región del Biobío, en el sur, tendrá cielo parcial y 18 grados de máxima probable. La banda Sex Pistols reeditará el próximo 27 de mayo su clásico que escuchamos, God Save the Queen, uno de los antihimnos más icónicos de la historia del punk, con motivo de la celebración en junio próximo de los 70 años de la reina Isabel II en el trono. En su momento, esta canción fue vetada por la corporación pública británica BBC. Sin embargo, esto no fue impedimento para que alcanzaran el número 2 en las listas de discos más vendidos del Reino Unido. Capaz que eso nos haya ayudado para darle visibilidad. Bueno, la canción Antisistema, 77, se volverá a escuchar por el jubileo de platino de la soberana británica de 96 años. God Save the Queen fue incluida en muchos discos recopilatorios posteriores. Además, la canción está en el número 173 de la lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Con los Sex Pistols despedimos Vía Pública de hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.